Primera parte, 9 de abril de 1948. El caudillo Jorge Eliezer Gaitán era el favorito para ganar las elecciones presidenciales de este año, en una época donde la polarización política estaba llegando a sus niveles más altos. Sin embargo, el 9 de abril de 1948 en la ciudad de Bogotá, el candidato presidencial Jorge Eliezer Gaitán fue asesinado, lo cual generó una situación de desorden público en todo el territorio colombiano, con revueltas y saqueos por parte de las bases liberales. Ante tal situación de orden público, el gobierno conservador de la época decidió tomar medidas represalias contra los liberales en todo el territorio nacional, más fuertemente en los territorios liberales de Boyacá y en los llanos orientales. Estas medidas para conservar el orden público se sumaron a los entonces grupos conservadores chulavitas, los cuales perseguían y asesinaban a los liberales, por lo que en esta época se desencadenó una persecución por parte del gobierno y por parte de los policías chulavitas a la población liberal, asesinándolos y persiguiéndolos y saqueándolos. Esto encaminó en que se empezaran a formar varios grupos de resistencia liberales en contra de los abusos de los conservadores. Entre esos, uno de los grupos de bandoleros más notables en los llanos orientales fue el de las guerrillas revolucionarias de Guadalupe Salcedo, las cuales tenían una base social de campesinos liberales perseguidos. Inicialmente no tenían ninguna formación ideológica ni proyecto político, eran simplemente en defensa de las bases del liberalismo. Al principio estos grupos fueron organizados por varios de los directorios liberales de la época. Sin embargo, estos se distanciaron muy rápidamente de estos grupos guerrilleros. Ahora bien, la guerrilla de Guadalupe Salcedo estuvo activa durante los años de 1949 y 1953 en los llanos orientales, donde emprendieron varias operaciones militares, entre ellos las más recordadas, la toma del municipio de Orocue y la emboscada de Tiripia en Puerto López, en contra del gobierno conservador de la época. Finalmente, se desmovilizaron durante el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla en el año 1953, en la ciudad de Monterrey, Casanare, en el cual Guadalupe Salcedo con más de 300 bandoleros se entregaron. Ahora bien, esto generó muchos problemas, puesto que no se presentaron garantías para los bandoleros que se desmovilizaban. Segunda parte. Mi familia y la época de la violencia. Mi familia es de un municipio ubicado al sur de Casanare llamado Tocorozal. Aquí han vivido prácticamente todo el siglo XX. En la época de la violencia sufrieron bastante, incluso antes, ya que este es un pueblo de tradición liberal, por lo que durante el gobierno conservador fueron perseguidos bastante. Según los relatos de mis abuelos, debido al revuelto que había en los llanos orientales y por las guerrillas liberales, el gobierno prohibió que la gente estuviera en el campo y en sus fincas, ya que no se podía identificar quiénes eran colaboradores de la guerrilla y quiénes no. Esto de parte de la madre de mi abuela los afectó gravemente, puesto que ellos sobrevivían de lo que cultivaban para comer y al irse a las ciudades no tenían manera de subsistir, por lo que según relatan, los hermanos mayores de mi abuela en las noches se escabullían en el campo con cuidado de que no los mataran y recolectaban alimento para mi madre, a mi abuela y sus hermanos para así poder sobrevivir. Por el lado del padre de mi abuela, al estallar en 1948, él hacía parte de las guerrillas del Ejército Liberal. Este era la mano derecha de Guadalupe Salcedo y este combatió hasta 1953, cuando luego se entregó en el gobierno de Rojas Pinilla. Sin embargo, los rezagos de la guerra quedaron y el resentimiento entre conservadores y liberales permanecían. Mi bisabuelo, al ser una de las personas cercanas a Guadalupe Salcedo y haber sido parte de la guerrilla, muchas personas conservadoras aún tenían resentimiento y sobre todo militares. Según relata mi abuela, años después de la entrega, mi bisabuelo estaba en un restaurante y un mayor conservador lo retó a un duelo, esto para matarlo, y según los relatos, el mayor conservador lo mató antes del duelo, dejando así a mi abuela huérfana.
Finalmente, después de haber iniciado contando la historia macro del 9 de abril, las guerrillas liberales, cómo afectó el bipartidismo a nivel macro contado desde la historia, observamos que todas estas historias de asesinatos, luchas y represión que se contaban desde lo macro, al final de todo era el día a día de la gente de esta época. Y aunque esto suena lejano, al hacer el ejercicio de investigación familiar, uno observa que estas historias desde lo micro están más cerca de lo que uno cree. Finalmente, aunque este fue solo un pedazo prácticamente de una guerra en Colombia, lo triste es que esto sigue sucediendo y estos conflictos en Colombia siguen pasando, dejando así como en mi familia a mi abuela huérfana, ahora sigue dejando muchas madres sin sus hijos y muchos más hijos huérfanos.